Entonces, nuestra expositora es Paola Gutiérrez Aliaga. Ella es amiga del IBU y también ha publicado con nosotros antes. Ella es funcionaria del Gobierno Municipal de La Paz. Es analista técnico de la Unidad de Investigación y Políticas Municipales de la Dirección de Investigación, Información y Estadística Municipal, que depende de la Secretaría Municipal de Planificación. En este caso, el municipio ha presentado la propuesta para presentar este documento y creo que es un espacio ideal para que lo conozcan. Vamos a compartir en el chat el link para que lo puedan acceder también, pero con eso, querida Paola, tienes entre 25 y 30 minutos para contarnos sobre la publicación, todo, y la intención es, por favor, que hagan uso del chat para tener un intercambio de preguntas, comentarios y que sea un poco más fluido también esta sesión. Adelante, Paola, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia. Igual gracias al IBU, como usted decía. He estado publicando algunas cosas en el IBU desde el 2022, más o menos, y creo que es un espacio muy valioso para intercambiar experiencias y conocimientos sobre los temas urbanos y de las realidades de nuestras ciudades en Bolivia. Entonces, esta vez tengo la oportunidad de presentar esta publicación sobre la evolución de la normativa de uso de suelos en el municipio de La Paz, que se ha trabajado más o menos durante un año, el 2022, y recapitula un poco cómo ha ido transformándose las normativas justamente de construcción, de uso de suelo en el municipio. Voy a proceder a compartirles la presentación. Entonces, sí se ve cierto, no sé cómo podemos hacer para que me confirmen. Bueno, asumiendo que se ve, voy a presentar. Bien, para empezar, creo que es importante preguntarse ¿para qué sirve una retrospección en este tipo de instrumentos? Yo creo que recorrer 80 años de normativa sirven básicamente para entender cómo ciertos instrumentos han ido creando y modificando el paisaje construido, así también como han ido creando microciudades que han ido cambiando en el tiempo. Y sirve también para relacionar el crecimiento urbano con la densidad y la morfología en función a estas reglamentaciones. Em, y justamente esta evolución se refleja en las últimas normativas que, em, que modifican el paisaje hoy en día. En este caso vendría a ser la Ley de Uso de Suelo del 2012 como un hito en el que se aglutinan o se reúnen muchas de estos mecanismos que permiten hacer una especie de regulación del suelo, de ordenamiento territorial y demás. Y también creo que es importante entender los enfoques de las normativas a lo largo del tiempo, ya que varias de estas hacen énfasis en distintos aspectos. No hay como que sí hay un eje conductor, obviamente, pero se hace énfasis en aspectos diferentes de acuerdo a la época y las necesidades de esos tiempos, ¿no? El objetivo es básicamente conectar la normativa con la forma urbana y la forma en cómo se ocupa el suelo en función al mercado y también los usos y las costumbres que se han ido consolidando en el municipio. Y también identificar las rupturas y las continuidades en función a lo que se ha ido planteando como reglas para la construcción y el uso de suelo.
Entonces, otra pregunta importante para responder antes de abordar el documento es por qué es importante conocer las normativas a lo largo del tiempo. Creo que desde la parte técnica, justamente es abordar y detectar estas continuidades y rupturas, entender cómo la norma puede producir valor, puede producir prácticas específicas en el territorio en función a la densidad y a la forma que se va consolidando en el tiempo. Así también comparar estos criterios técnicos en diferentes contextos históricos y qué es lo que estamos repitiendo, qué es lo que no estamos cambiando, qué es de repente lo que no engrana en la realidad en la que nos encontramos y identificar también qué cosas son eficientes, qué cosas son contradictorias, qué cosas resultan ineficientes en función a la evolución que han tenido este tipo de instrumentos. Por otro lado, hay una parte política y territorial, ya que estas normas deciden qué cosa puedes construir, dónde y cuánto. Esto impacta directamente en la accesibilidad tanto de la vivienda y de los servicios en función a un mercado de suelo y también permite explicar fenómenos de la especulación y cómo el suelo se transforma en objetos de desarrollo, de inversión y también de intensificación de su uso. El documento aborda básicamente 80 años de normativa y creo que en esto hay dos, casi tres momentos claves, cuatro tal vez. Primero, vendría a ser estos aspectos están relacionados a la población, obviamente. La primera vendría a ser la reforma agraria que justamente hace un impacto en la modificación del suelo y de estas reformas tanto urbanas como rurales y que hace que exista una migración a estos centros urbanos y pues se modifique la intensidad del uso, se modifiquen las costumbres también de las ciudades y demás. Otra vendría a ser las reformas económicas entre 1982 y el 85, porque existe otro incremento en la población urbana por la migración. Entonces, también es algo que ha afectado en gran manera la ocupación del uso de suelo, sobre todo en las laderas del municipio. Y otro punto bien interesante es en 1977, cuando se plantea el primer plan de desarrollo urbano, que a criterio personal es algo que ha marcado desde ese entonces los criterios técnicos en los que se plantean este tipo de normativas. Voy a empezar con este mapa que explica la comparación del crecimiento de la mancha urbana en 1877, que vendría a ser la más pequeñita en rosado, y la mancha urbana del 2020, que es un rosadito más suave, para comparar cómo ha sido el crecimiento, para compararlo básicamente. Em, los reglamentos de 1930 y de 1956 son muy similares, ya que se enfocan más en la estética, la seguridad y la higiene. Nadia Guevara publicó un libro sobre construyendo en la ciudad, donde justamente hace énfasis en muchas de estas prácticas que buscaban justamente tener ciudades higiénicas, seguras y estéticas. Entonces, sí, hay parámetros en función a la altura, en función al orden y la salubridad, pero básicamente ese es un ordenamiento que, que busca eh, especificar sectores concretos para el comercio, para la vivienda y incluso negocios mucho más específicos, porque en algunas referencias de esta época se mencionan zonificaciones o lotes específicos para panaderías, caballerizas y ese tipo de actividades. No sé por qué no puedo cambiar de... Ahí está. Em, para comparar un poco la dimensión en la que afectaba estas normativas, siempre, al parecer, siempre se utilizaba el lote como una referencia para la norma, es decir, que la norma se aplica sobre una dimensión, una porción específica del terreno.
y, como les decía, zonificaba las viviendas, zonificaba las zonas para viviendas de ciertos tipos y sobre todo en la zonificación residencial. Algo importante que creo que se puede rescatar de estas dos normativas son la forma en cómo se proyectaba la densificación en función a su capacidad habitacional, que posteriormente vamos a ver que es algo que ya no se plantea dentro de las normativas. Estos son los planos de los reglamentos de 1956. Básicamente el primero son zonificaciones que exigen un cierto tipo de retiro que va desde los 3 metros hasta los 6 metros. Y aquí es importante notar que el ancho de vía ya es un factor fundamental para determinar este tipo de restricciones. Y el plano de la derecha es justamente una de las primeras zonificaciones, una de las primeras espacializaciones de, de los conjuntos de vivienda y cuáles son las restricciones en altura, en superficie y demás. Pasando a los dos siguientes reglamentos de 1978 y 1988, igual para mostrarles un poco la comparación de lo que hoy es la ciudad y lo que se planificaba en ese entonces para la ciudad ocupada. Está este mapita de comparación en el crecimiento urbano el crecimiento de la mancha urbana. Em, y posteriormente podemos ver em, cómo en este esquema de la derecha tenemos igual las tipologías de edificación en función a la zonificación que se planteaba en ese entonces. Inicialmente se plantea una zonificación más funcional y justamente aquí es donde se utilizan los parámetros planteados en este primer plan de desarrollo integral, que ha sido un trabajo elaborado por una consultora francesa, en la que ya se plantean parámetros mucho más concretos para la construcción y la ocupación del suelo. Entonces, aquí me parece un hito bien importante porque todo lo que se plantea en función al riesgo y a la capacidad geotécnica del suelo en el municipio se plantean a partir de este estudio, ¿no? Parecería que posteriormente los mecanismos, los parámetros y las restricciones no hubiesen cambiado mucho, pero por eso considero que este es un hito muy importante porque no solo reorganiza la forma en cómo se ocupa el suelo en el municipio, sino te dice cómo y qué construir, y justamente en función a la ocupación residencial. Entonces, a la izquierda tenemos el plano de la propuesta de la zonificación de resultado de este estudio, que corresponde al Reglamento de Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento de 1978, y a la derecha el, el USPA de 1988. Entonces podemos ver como que hay una diferencia también en la que la parte residencial es mucho más predominante, pero con restricciones mucho más específicas. Posteriormente, los reglamentos de 1993, 2007, 2009 y 2010, em, como les decía, se apoyan mucho en este, ay, perdón, perdón, en este, ay, ya, en este estudio. Y 1993 me parece también un año bien interesante para lo que se plantea como una normativa, ya que introduce parámetros de ocupación y edificación mucho más completos y más específicos en función a la superficie y a la capacidad del terreno. Es decir, que se vuelve una norma mucho más técnica, pero aún presenta fragmentaciones dentro del mismo instrumento, ya que se empiezan a plantear excepciones desde los proyectos especiales y los tratamientos de edificaciones existentes.
Este último me parece interesante y es algo que también se pierde posteriormente, porque no se vuelve a retomar, no se retoma el tema del control o de las modificaciones de construcciones existentes, ¿no? Siempre se habla de construcciones nuevas y de permisos para este tipo de nuevas intervenciones. Y el 2007 tampoco implica una reestructuración significativa en el sistema o en los procedimientos normativos, pero es el resultado también de una experiencia por la cual atraviesa La Paz el 2002, donde se evidencia que vivimos en una ciudad, en un municipio muy vulnerable y muy frágil, ya que una riada bueno, una lluvia de 20 minutos hace que se incremente el volumen de los ríos y demuestra que vivimos en un municipio muy frágil. Entonces, en función de estas experiencias, surgen también acciones que llegan a modificar este tipo de normativas en función a las zonas de riesgo, las áreas protegidas y la importancia de lo que es el área verde. Y se incorporan estos elementos de áreas mínimas verdes para un poco naturalizar, es lo que dice la normativa misma, naturalizar lo que es las nuevas construcciones y que se incluyan en el municipio. Creo que lo he dejado de compartir. Listo. Estaba acá. Sin embargo, se empieza también a plantear un incremento en la verticalización justamente compensando esto del área verde. Es decir, a mayor área verde, mayor altura se podría llegar a alcanzar en las nuevas construcciones. Y esto es algo que también es un muy buen punto de partida, creo yo, pero sin embargo crea muchas discrepancias entre lo que es una normativa y lo que llega a consolidarse en la realidad. Las necesidades que plantea justamente, por las que se plantea esto, es evitar que se impermeabilice el 100% de los terrenos justamente para evitar las coberturas totales de cemento y volver a caer en el mismo riesgo que puede traer la impermeabilización del suelo. El 2009 y el 2010 son normas transitorias básicamente y ajustes previos a lo que va a ser la Ley de Uso de Suelos del 2012. Sin embargo, es una etapa de transición con la que se elaboran nuevas propuestas normativas. En este conjunto de normativas desde 1993, justamente es eso, se incrementa la capacidad de construir mayores alturas, de expansión hacia las periferias y ajustes que de repente no logran frenar el crecimiento en zonas no aptas para la construcción. Justamente eso es lo que quería mostrar con estos mapitas, es como a través en este periodo del tiempo hay un crecimiento de la mancha urbana, quizás no tan impactante como en años anteriores, pero es un crecimiento que no solo es en expansión, sino también en densidad. Para mostrar un poco creo que no está ahora sí. Para mostrar un poco cómo se desarrollaban este tipo de reglamentos. Aquí hay algunos mapas, algunas referencias que se ha podido recolectar dentro de los instrumentos que se tienen en archivos. Sin embargo, a primera vista creo que no son muy amigables de entender. Las zonificaciones empiezan a fragmentarse cada vez más, es decir, hay coberturas de patrones de asentamiento que dividen un manzano, que se encuentran dentro de un manzano, entonces empiezan a haber fragmentaciones del uso de suelo muy pequeñas y que dificultan a largo plazo la administración también y la gestión del suelo. Entonces, llegamos al 2012 y la pregunta es,
que se plantea a partir de todas las experiencias que se han acumulado en anteriores normativas. Bueno, prácticamente lo que vemos aquí es un punteo de cómo se compone y cómo se estructura la ley de uso de suelo vigente. Está compuesta por cartillas normativas y estas contienen parámetros de construcción que indican cómo se debe construir en un terreno. Em, Hay una consolidación de cargas edificadas y empiezan a ver, también se empieza a reforzarse el concepto de incentivos a la inversión, que son compensaciones para alcanzar mayor edificabilidad. Pero extrañamente, y a diferencia de otras normativas en otros países, estas no generan ningún beneficio al espacio común, al espacio público, o, eh, o logran una compensación por el impacto que se genera al generar esta carga edificada. Más allá del área verde, estas compensaciones no tienen otro impacto y llegan a ser también un factor determinante en la intensidad y en la cantidad o bueno, es un incentivo básicamente a la inversión, como su nombre lo dice, entonces también tiene un impacto importante en el valor del suelo. La clasificación más robusta del suelo está planteada sobre un suelo ya consolidado. Ahí también plantean áreas de protección y de riesgo, pero que en la realidad estas de repente no sobreponiéndose no son las que plantea la misma normativa. También tiene un enfoque más técnico, está vinculado a infraestructura ya disponible, es decir, la identifica, determina la edificabilidad desde la relación del uso de suelo y servicios, genera un mayor control en las zonas de riesgo a partir de esta identificación de suelo no edificable y de alguna manera plantea el ordenamiento territorial, pero no resuelve la presión sobre zonas no edificables, la verticalidad que se viene planteando desde los 80 en zonas donde el suelo es mucho más rentable. Y con algo positivo es que mantiene la característica de ejes comerciales y mixtos, lo que implica que es una ciudad, o sea, plantea usos que no están segmentados en zonas grandes, es decir, no hay una determinación de que una zona sea comercial, netamente comercial y otra zona netamente de vivienda. Y esto es lo interesante de estas normativas, es que mantiene esta característica del uso mixto. Eh, para entrar un poco a la comparación del, de las diferentes normativas, aquí tenemos algunos esquemas de cómo los patrones de asentamiento en dos lugares fundamentales de la ciudad, que son Calacoto hacia el sur y Miraflores y Sopocachi en el centro, eh, se plantean ya las diferencias de alturas. Sobre todo en Calacoto, hasta 1988 se mantenían alturas de hasta 6 pisos máximo sobre avenidas principales. Posteriormente, en normativas más recientes, esta altura se incrementa, por lo que el suelo viene a tener un uso mucho más intenso, se viene a desarrollar el contexto urbano de una manera más intensa también, y también juega un rol fundamental en el valor del suelo, ya que las inversiones y el desarrollo inmobiliario es mucho más intenso en estos sectores que a diferencia de otros. En las vías principales de Miraflores y Sopocachi también sucede lo mismo. Sin embargo, al ser vías principales ya consolidadas, lo que hace la normativa vigente es aplicar estos incentivos en función al tamaño del predio y en función al área máxima a cubrir. Es decir, mientras menos porción de terreno se cubra, mayor altura podría lograr. Sin embargo, esto es algo que, de nuevo, se plantea como un incentivo a la inversión, eh, quizás sin abordar los impactos urbanos sobre las cargas en los servicios
que se pueda tener. Y como ya lo venía explicando, el ancho de vía es un factor igual determinante en la que se establece la altura. Eso es algo que no cambia a lo largo de las normativas y más bien es algo que se refuerza y se mantiene a lo largo del tiempo y se llegan también a percibir en el paisaje de la ciudad. Justamente es a lo que me refiero. Hay, hay desarrollos que pueden generarse a partir de, grandes desarrollos que pueden generarse a partir de incentivos como edificios muy altos. Por ejemplo, este de acá, no sé si se nota, sobre la avenida 6 de agosto es un nuevo desarrollo que ya debe tener unos 6 7 años, pero que aplica incentivos a la inversión. eh, y no, de repente no mide mucho los impactos sobre la capacidad de la estructura urbana que lo contiene. Es decir, al lado tenemos inmuebles patrimoniales, tenemos recintos educativos, está próximo al centro, em, la capacidad del transporte de los servicios básicos incluso no contemplan este tipo de impactos y un volumen así requeriría también una cantidad bueno, albergará también una cantidad de personas que van a recurrir que van a necesitar una cantidad mínima de espacio público que no se plantea en la normativa de cómo retribuirla. La investigación tiene adicionalmente una parte más en la que se analiza cómo el crecimiento de la población va de la mano también con el crecimiento de las construcciones. Voy a tratar de compartir esto. Perdón. Entonces, en este cuadro podemos ver cómo las zonas con alta densidad poblacional, como las laderas, mantienen restricciones normativas más flexibles, pero tienen restricciones de altura, mientras que las zonas con baja densidad que están distribuidas o concentradas más que todo en la zona sur, han sufrido una verticalización mucho más intensa y aceleradas justamente por las presiones de la necesidad de suelo, del mercado, pero no van de la mano con el crecimiento poblacional. Eh, para tener una idea, las densidades más altas se encuentran en los macrodistritos de Max Paredes y Centro, pero el incremento de la densidad están en el macrodistrito sur y Mayasa, que son zonas justamente en el macrodistrito sur, y donde hay mayor incremento de solicitudes de permisos de construcción. Ese es otro dato que se ha utilizado para este tipo de análisis. Luego, aquí tenemos un cuadro que nos muestra los permisos de construcción aprobados según patrón de asentamiento y nos dice cuáles son los patrones de asentamiento que tienen mayor solicitudes de permiso. Aquí podemos ver que la concentración de permisos de construcción justamente se encuentra en la zona sur y al liderar tanto en el número de permisos de construcción como en el incremento de la densidad, este significaría como que un territorio que está apuntando más eh, al desarrollo del suelo. Sin embargo, otros macrodistritos que tienen como que áreas más o zonas más periféricas también experimentan un fuerte crecimiento de la densidad, pero no así de permisos de construcción. Sin embargo, otra particularidad en los datos que hemos recolectado de los permisos de construcción es justamente Max Paredes y Cotauma, que tienen un número de permisos, un número de solicitudes de permisos similar al de San Antonio, pero
con incremento de densidad menor. Y este es uno de los gráficos que a mí me gusta explicarlo más, justamente porque muestra la comparación entre el crecimiento de la densidad poblacional y la cantidad de pisos que se construyen en cada distrito. Esta relación entre el incremento de la densidad y número de permisos de construcción muestra que las construcciones con más de 10 pisos se concentran en básicamente 6 distritos distribuidos entre el centro y el sur de la ciudad, contemplando que eh, los distritos 1, 2 en centro y 3 que implicarían vías estructurantes de la ciudad, además del sur, del macrodistrito sur, son las que más concentración de edificaciones entre 6 y 10 pisos concentran. Otra cosa que llama la atención es que justamente este distrito 1, siendo uno de los más antiguos, no muestra una cantidad significativa de solicitudes de permisos de construcción, pero estos tienden a ser entre 6 y 10 pisos, o sea, construcciones básicamente altas. Además, este comportamiento se puede identificar que todos los distritos existe una predominancia de solicitudes para edificaciones entre 1 y 6 pisos. Para no alargar más la presentación, em, dentro de las conclusiones se plantea que las normas no solo organizan, pero cada una ha producido un tipo de ciudad que es necesario comprenderlas para saber cómo también se articulan. El uso de suelo en La Paz ha evolucionado desde plantear aspectos para la estética al control técnico en función a sus complejidades geográficas y geológicas. Y creo que eso es algo valorable, pero sin embargo tenemos como que desde los 70 planteando aspectos similares em, que, que todavía tenemos que replantearnos en muchos casos. Si bien el uso plantea una recopilación, y esto podría considerarse un salto, hoy requiere una actualización basada en evidencia y servicios, integración metropolitana, porque el uso del suelo, está justamente en función a las dinámicas socioeconómicas, no solo de La Paz, sino también de todo el conglomerado urbano y de toda la mancha urbana que conforma la región metropolitana de La Paz. La brecha entre la norma y la realidad siguen generando conflictos urbanos, ya que creo que en esto tiene mucho que ver el comportamiento y los usos y costumbres de las personas, de cómo habitamos la ciudad, ¿no? Y para justamente el resultado de este recorrido, me planteaba qué es lo que sigue. Entonces, entre las cosas más como que llamativas de este recorrido, parece ser necesario medir qué tanto suelo edificable nos queda y cómo podríamos normar eso en función a esta dimensión. Evaluar el impacto de las cargas edificadas, ya que estas pueden o reducir o ampliar las inequidades o las desigualdades que tenemos en función al acceso a servicios, vivienda, transporte, etcétera. Y como una subpregunta de esto, ¿la normativa es para quién? Para quien construye, para quien adquiere suelo, para quien busca una vivienda, ya que la normativa implica, o sea, tiene un impacto en muchos aspectos de cómo vivimos el día a día y cómo es nuestra necesidad de vivienda. Creo importante también abordar los diagnósticos económicos del mercado de suelo, ya que esto es fundamental para poder analizar cómo se financia nuestras ciudades y cuál es el impacto de la implementación de la infraestructura en el uso de suelo. Entre esto viene la especulación y la oferta real versus la oferta aparente de lo que vendría a ser la vivienda.
Otro aspecto que creo que es urgente también es revisar la forma en cómo nosotros normamos la protección de las laderas y las áreas verdes en función a los criterios ecosistémicos y no solo a los criterios geotécnicos que el suelo tiene. Otro aspecto importante que me parece importante abordar es el cruce entre instrumentos de administración territorial y gestión del suelo, ya que tenemos instrumentos muy separados y, y aislados que de repente no llegan a complementarse para poder tener una administración y una gestión adecuada del municipio. Y los modelos de registros multitemáticos para sustentar los cambios reales del municipio, ya sea catastro, planimetrías y otro tipo de registros, ¿no? Así que con eso espero no haberme excedido mucho de tiempo. Les agradezco por su atención y voy a ir leyendo algunas preguntitas, si me dejas, Steph. Súper. Esteban Morales dice, buenas tardes, muy interesante la presentación. Tendería a entender que la luz tuvo como efecto no deseado una mayor segregación socioespacial entre el distrito 18 y el resto. Me parece que se ha generado una burbuja inmobiliaria incluso en Andosiles, Roma, Vallivian. Es mi lectura acertada. Daría hasta la impresión que una densificación de este tipo en una ciudad con bajo crecimiento poblacional implica una densificación en el centro y las laderas. Sí, efectivamente, justo por eso abordaba el tema de que los análisis, justo esto, el diagnóstico económico del mercado del suelo para plantear este tipo de instrumentos es importante porque los efectos que no se han previsto eh, venimos palpando ahora en función al valor de los bienes inmuebles y el acceso a la vivienda, ¿no? Hay efectivamente ha habido una burbuja inmobiliaria, sobre todo en los ejes principales del municipio, porque es ahí donde se plantean construcciones o patrones de asentamiento que permiten construcciones de mayor altura en función a estos incentivos a la inversión. Pero estos incentivos a la inversión justamente mueren ahí, no implican otro tipo de mecanismos que puedan incluir o que puedan disminuir las brechas en el acceso a la vivienda, incluyendo mecanismos bueno, otros factores que puedan incluir en una misma edificación viviendas más accesibles o más lujosas que puedan como que reducir estas brechas como en otros países, ¿no? Voy a leer la siguiente pregunta. ¿Usted cree que la norma al uso frenó el crecimiento en zonas no edificables? Porque y yo creo no podría decir sin un diagnóstico si el crecimiento en estas zonas ha sido a causa de la luz. Creo que tiene más que ver con las costumbres que tienen las personas de guardar su dinero en bienes patrimoniales, ya sean en construcciones o en suelo. Esto es algo que de repente las normativas de uso de suelo no las contemplan. Entonces, es justo eso, estas normativas son técnicas desde los 70. Entonces, los siguientes pasos vendrían para replantear o mitigar este tipo de comportamientos en el uso y en el asentamiento del suelo, serían justamente evaluar estos factores para ver cómo mitigar la ocupación en suelos no edificables. Hola Juan Ramón, después de este estudio comparado, ¿crees que vale la pena seguir normando edificaciones por debajo de uno o dos pisos, como podría la norma acompañar el proceso de construcción progresiva que caracteriza los patrones en áreas de ladera? Ah, sí, yo creo que no vale la pena normar edificaciones de pequeña escala porque el impacto que tienen en comparación a grandes
inversiones de desarrollo urbano no es significativo. Es más, creo que tener estas zonificaciones para viviendas restringidas de entre uno, incluso tres pisos, hacen que no se pueda administrar ni gestionar el suelo ni el territorio de una forma adecuada y más bien es como que se vuelve una cuestión mucho más competitiva. Lo que sí plantearía en ese sentido es evaluar las características del suelo desarrollado, ocupado y no edificable. Es decir, tener idea de cuánto suelo ya nos queda para la edificación y qué es lo que, y proyectar qué es lo que puede pasar con eso en función al valor que va a tener ese suelo actualmente, no solo económico, sino también ambiental, porque eh, todavía contamos con una fragilidad territorial enorme. Entonces, abordar estas cosas desde los aspectos ambientales y no solo administrativos y económicos ayudarían mucho a conocer las condiciones en las que estamos viviendo. Excelente, Pau. Creo que no veo otras preguntas en el chat, pero ahí les vamos a dejar por ahí si se animan a hacer algunas preguntas más. Yo, lo primero es que quiero reconocer, y estamos en este congreso para eso también, que em, le pedimos todo el tiempo a la gestión pública, a los municipios, a las gobernaciones, al Estado, que publique datos, que genere análisis, que genere, que consolide información, que la sistematice, ¿no? Y creo que tenemos que reconocer que hay mucho, gran valor en el trabajo que ustedes han hecho. O sea, en lo que tú acabas de mostrar me parece que ayuda a tener la conversación que estamos teniendo, ¿no? Porque muchas veces sí, la normativa ha existido, uno puede hacer ahí una recopilación histórica de algunas cosas, pero hacer una recopilación desde el municipio que te permita, como tú has hecho, no solamente tener conclusiones, pero también saber cuáles podrían ser los siguientes pasos, ¿no? Sea quien venga a administrar ese territorio, ya tiene algunas cosas interesantes sistematizadas para evaluar. Y me parece, la verdad, eso quiero poner en valor de que estés aquí presentándolo y que hayan trabajado en algo así. Creo que todos los municipios, incluidas las gobernaciones, deberían apuntar algo así, porque normalmente la historia de cómo han funcionado esas cosas queda en los funcionarios y no en la institución y eso nos ha traído muchos problemas, ¿no? Quiero aprovechar de preguntarte en ese sentido del comentario, ¿cómo crees tú que gestores municipales, los técnicos de urbanismo, investigadores, quienes estamos aquí, estudiantes, ¿no? pueden aprovechar también los resultados de lo que tú has mostrado? O sea, yo lo mencionaba en el sentido de quien venga como funcionario público que pueda tomar decisiones informadas. Pero suena a que en este material hay mucho, ¿no? Y tú que lo conoces bien, ¿cómo recomendarías también que la gente lo aproveche, lo use? Em, bueno, justamente eso es lo que en la última lámina decía, ¿qué es lo que sigue, no? Creo que por lo menos en el municipio de La Paz hay una práctica, una costumbre ya de hacer investigación, de exponer datos que son útiles justamente a este tipo de ejercicios y reflexiones en función no solo de mantener a los ciudadanos informados o o bueno, con una herramienta para conocer el territorio en diferentes dimensiones, sino también para plantearse preguntas primero, ¿no? Más que todo, y luego plantearse algunas perspectivas, algunas posturas que son necesarias, eh, no solo, no solo para el municipio, sino para incluso transformar la forma en cómo nosotros nos comportamos, conocer la realidad en la que vivimos. Creo que eso es fundamental para,
para poder aportar incluso al desarrollo de las ciudades en función de nuestro, del cómo se nos plantea este tipo de instrumentos más específicamente, ¿no? Eh, um, por lo menos en la dirección donde yo trabajo hay un portal estadístico que da acceso a toda la información necesaria por sectores, de salud, de educación territorial, de vivienda, de transporte, que permiten justamente cuestionarnos cosas, averiguar cosas y conocer la realidad desde lo que el municipio eh, recolecta como información, ¿no? Como dices, creo que es algo que todos los municipios deberían hacer. Me parece que Santa Cruz tiene ya una especie de publicación con datos a nivel municipal. Entonces, creo que ha dado resultado, ¿no? La experiencia que ha tenido esta área en la Secretaría de Planificación en aportar a la, mm, al conocimiento de los datos y de la información a nivel municipal. Excelente, Hay Pau. Gracias. una, Sí, aquí hay una pregunta de Edgar que no es específicamente sobre la publicación que estás presentando, pero si quieres dar criterios sobre lo que plantea, si no, avanzamos. Dice, ¿considera viable seguir normando en un escenario que no tiene un plan de uso de suelo y por consiguiente un plan de ocupación? pucha, es que no tengo yo nada en contra de los instrumentos de ordenamiento, de planificación ni nada, pero yo creo más bien que hay hay muchos instrumentos de administración que no están bien articulados, ¿no? A o sea, seguir planteando planes que de repente no vamos a poder ni siquiera monitorearlos es, es también algo que no aporta al desarrollo sobre todo del ámbito urbano respecto a la vivienda, respecto al suelo y de las construcciones en general. Entonces, lo que yo vería más conveniente es conocer cuál es la situación de las condiciones en cómo se ocupa el suelo antes que plantear planes adicionales ya sea de uso o de ocupación. Porque ni siquiera los que tenemos planteados los conocemos o los aplicamos como se habría esperado en su momento eh, resultasen, ¿no? Entonces, esto creo que es importante, también es una lección aprendida, ¿no? Que muchos de los instrumentos ya son necesarios evaluar su vigencia, es necesario evaluar el impacto que han tenido y ver si necesitan replantearse o necesitan de repente no descontinuarse, ¿no? Eso. Muchas gracias, Paola. Creo que podemos ir cerrando el espacio. Quiero recordar que lo que acabamos de ver y lo tienen en el chat, bueno, en el chat el link lleva muchas publicaciones del gobierno municipal, pueden encontrar esta en particular que hoy estamos discutiendo, que nos ha invitado a recorrer 80 años de normativa y como Paola ha planteado, o sea, lo hemos visto sí en estadísticas, en datos, pero también de forma territorializada y con esta mirada de la relación entre normativa, forma urbana y mercado de suelo, y algo que me llama la atención y seguimos como que poniendo en duda, en crítica, en todas estas normas es y no solo en las normas, sino en la forma en la que finalmente se hace ciudad, es que no estamos fallando terriblemente en esto de las cargas sobre los servicios en relación a la densidad edificada. Y eso a mí me asusta, ¿no? Porque la presión que estamos haciendo y lo que esperamos que la ciudad nos dé a cambio, no, ahorita no tiene, no está, no es una relación muy equilibrada, ¿no?
Una cosa que ha dicho Paola que creo que es bien importante, estamos conectados de diferentes partes de Bolivia y de diferentes ciudades de América Latina que la práctica municipal o la práctica local, regional de generar datos y de evaluar políticas públicas, o como has planteado, de evaluar qué tan bien articulados están los planes, de su vigencia, de qué impacto han tenido, creo que debería ser un poquito más seria y un poco más continua, ¿no? Creo que es un compromiso que los gobiernos municipales también deberían tener. Y como planteabas, es algo que el gobierno municipal de La Paz en algún grado genera, impulsa, también el de Santa Cruz, pero eso es algo que creo que es una buena práctica que tenemos que, de todas formas, para ver si finalmente nos equivocamos o no, ¿no? Pero en todo caso, para no seguir cometiendo los mismos errores. Te agradecemos infinitamente, Paola, agradecemos a la Secretaría de Planificación, al Gobierno Municipal de La Paz por presentarse, por compartir este espacio con nosotros de aprendizaje, a todos por sus preguntas también. Em, Nuevamente, muchas gracias, Paola. No sé si tienes algunas palabras de cierre con lo que hemos ido discutiendo. Em, no sé, creo que por lo pronto los invitaría a leer la publicación. La pueden descargar del link que compartí Estefanía al inicio. Y no solo esta, también de repente promover un poco las otras publicaciones que también la dirección elabora en función justamente de em, socializar y de mostrar a la ciudadanía todos los datos, toda la recopilación de información que se tiene en el municipio y que puede ser útil simplemente para el hecho de hacerse preguntas de por qué nos comportamos así, por qué existen servicios de este tipo y no solo ser resilientes todo el tiempo a que las situaciones nos moldeen, sino y que eso se refleje en números, sino justamente a que estas preguntas que puedan surgir del consumo de esta información pueda modificar comportamientos, pueda plantear soluciones, también pueda plantear nuevas ideas que puedan aportar de mejor manera al desarrollo urbano y sobre todo a mejorar nuestras ciudades. Eso, Stephanie. Muchas gracias a ti y a Libus, como siempre, por el espacio. Son grandes amigos, los estimo mucho y pues será hasta una próxima. Nosotros a ti, querida Paola, que tengan todos buenas tardes. Les invitamos a conectarse al link de la Mesa de Cultura Viva que continúa con actividades. Que tengan muy buenas tardes y si no, nos encontramos nuevamente mañana con actividades del Congreso. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.